saludamos al doctor Jorge Moreno Llanes. Él fue miembro del Consejo de la Judicatura. Doctor Moreno, hay varias organizaciones públicas que enfrentan procesos de renovación en los próximos meses. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo están marchando importantes organismos como la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso. Muy buenos días a la ciudadanía. Efectivamente, estamos en unas fases a través de las cuales varios órganos de decisión o que ejercen poder político y que son electos de manera indirecta, tienen que entrar justamente en este proceso de renovación a través de tercios. Este es el caso de la Corte Constitucional y probablemente también del Consejo Nacional Electoral. Del Consejo de la Judicatura no es el caso. No podríamos justamente hablar de esa naturaleza, pero sí de estos dos órganos relevantes en el país. El uno que efectivamente realiza el control de constitucionalidad, interpretación constitucional, garantías jurisdiccionales, etcétera. Es decir, el máximo órgano de la Administración de Justicia del Ecuador. Y el otro, efectivamente, que se encarga de organizar, dirigir, vigilar y controlar los procesos electorales, es decir, el árbitro de las contiendas electorales para que la democracia, sobre todo la democracia representativa, pueda efectivamente ser uno de los vehículos y vínculos entre la ciudadanía y el ejercicio del poder. En el caso específico de la Corte Constitucional, recordemos que en el Consejo de Participación Ciudadana anterior, efectivamente se designó a los miembros de la Corte Constitucional en el número completo, es decir, los 9 miembros, ¿no? Y evidentemente está por transcurrir los 3 años. Concretamente estamos hablando de 2 años y medio, lo que significa que efectivamente luego de 6 meses, y usted ya lo dijo con exactitud, en febrero se cumplirán los 3 años y tendrán que efectivamente salir 3 de sus miembros. Ahora bien, esto conllevó a que el presidente de la Corte Constitucional, conforme a las normas jurídicas que rigen este procedimiento, exija o pida justamente a 3 funciones del Estado que le den 2 miembros principales para que integren la comisión calificadora. Esto ya se cumplió. En este momento entiendo que esa comisión calificadora debe haberse ya posesionado o estará por posesionarse ante el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Luego de eso, entonces, tendrán que elaborar el reglamento e inmediatamente realizar la convocatoria, el concurso, el mismo que tiene también una fase de impugnación y una comparecencia oral justamente de los potenciales candidatos y vendrá la designación. En cuanto a la convocatoria, esta convocatoria, ya una vez de que hayan elaborado las normas reglamentarias de esta comisión calificadora, efectivamente tendrá que hacerse a través de los medios de comunicación para que tanto el Ejecutivo cuanto el Legislativo y la función de transparencia procedan a designar 9 miembros con la alternancia y la equidad de género, ¿no? 9 miembros por cada una de estas funciones del Estado. Esos 9 miembros deben cumplir los mínimos requisitos que establece la Constitución y la ley, es decir, ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos de participación política, ser un profesional en el ejercicio del derecho con una experiencia de al menos 10 años, ya sea en el ejercicio mismo, en la cátedra universitaria, pero en materias de derecho o en la administración de justicia. Y un requisito que para mí justamente es fundamental, demostrar probidad y ética, esta que debe ser valorada justamente por esta comisión a través del concurso público. Esto es muy importante respecto a lo que usted justamente analizaba hace un momento, ingeniero Gustavo. Hecho eso, revisan si efectivamente cumplen estos mínimos requisitos desde el punto de vista formal y si alguno o algunos no cumplen, exigirán nuevamente a las funciones del Estado que les den nuevos nombres para que se complementen. Cumplida esta situación, viene la convocatoria al concurso. Esa convocatoria asimismo es pública y a través de los medios electrónicos. Allí tienen que establecerse justamente el procedimiento del concurso, a través de las normas que elaboraron justamente estos miembros, y entre ellos establecerse, por ejemplo, el cronograma que es muy importante en este caso, la calificación
o cómo va a ser la calificación del concurso, quienes intervienen y evidentemente también las comisiones que van a hacer observación. Estas comisiones de observación nacionales o internacionales que puedan justamente integrarse deben ser calificadas en el término de 5 días luego de la convocatoria. No hay requisitos de ninguna naturaleza para decir estos pasan o no pasan. Definitivamente todos los que evidentemente hayan solicitado esa calificación podrán ser los que realicen la observación del concurso de jueces de la Corte Constitucional. Cumplido esto, vendrá justamente ya la fase misma del concurso, donde no tendrán que considerarse temas de discriminación, tendrá que analizarse la igualdad, sobre todo tendrá que establecerse los factores de ponderación y calificación de méritos, de experiencia, académicos, etcétera, que tengan los concursantes. Y luego de eso, indudablemente, tendrá que abrirse imperativamente ya la fase de impugnación. En esta fase de impugnación, las y los ciudadanos pueden establecer cuáles de los potenciales candidatos se encuentran en cursos en algunas situaciones que no les permitirían avanzar en el proceso. Tendrán los miembros que defender sus posiciones una vez de que la Corte Constitucional establezca los días y horas en el que efectivamente comparecerán los potenciales candidatos a defenderse de las potenciales inculpaciones que se los hagan, que no podrán ser más de 3 candidatos por día, pero indudablemente esto tiene que pasarse. Y por último vendrá el concurso oral. Esta es una prueba sumamente importante, el concurso oral, donde evidentemente señalado lugar, día y hora por parte de la comisión calificadora, se presentarán las y los candidatos para contestar a preguntas que al azar realizarán los miembros de la comisión calificadora y luego sin ninguna subjetividad, sino con toda la objetividad, la razonabilidad y la imparcialidad, establecerán los respectivos puntajes. Bien. La prueba de méritos no puede exceder del 30% y el resto será justamente la calificación oral de la prueba. Los 3 mejores puntuados, ojo, los 3 mejores puntuados serán justamente serán designados por la comisión calificadora y esa nómina se pasa justamente a la Asamblea Nacional para que el presidente de la Asamblea Nacional o la presidenta de la Asamblea Nacional convoque a una sesión extraordinaria del Pleno y posesione a los miembros ganadores. Los demás miembros, hablemos de 27 en definitiva, pasan a formar la lista de los elegibles que podrán reemplazar a estas personas en momentos en que tengan alguna inhabilidad, alguna excusa o cesen en el ejercicio del cargo antes de cumplir el periodo para el que son electos, que es el de 9 años. Los actuales miembros de la Corte Constitucional no pueden participar en este concurso porque no los permite justamente el marco jurídico. Otros probablemente sí lo puedan hacer. Su detallada explicación del procedimiento es muy válida, doctor Moreno, y evidentemente usted nos está hablando no solamente de la hoja de ruta a seguir, constantemente se ha referido al tema de calidad, porque hay preocupación en el país por la calidad de nuestros representantes públicos. Acabamos de dialogar con un importante interlocutor en Quito, el doctor Salim Saidam, hablando de esa lamentable imagen que está arrojando la Asamblea Nacional con una serie de asambleístas que Ecuador realmente no los merece. Esta renovación de la Corte Constitucional podría ser también la oportunidad para la Asamblea Nacional, una oportunidad para reivindicarse ante el país. Ojalá desde las distintas bancadas se envíe un mensaje claro de renovación, se nomine a candidatos, a candidatas con prestigio académico, con solvencia ética. Esperemos que sí, ingeniero Gustavo Cardoso, que la Asamblea Nacional envíe 9 candidatos entre varones o mujeres o varones que efectivamente tengan la suficiente probidad, la suficiente calidad, la suficiente moral y experiencia para en el evento de ser designados puedan cumplir esta función. Y lo propio hay que esperar para el Consejo Nacional Electoral. Igual en el Consejo Nacional Electoral, pero allí tenemos un problema, ingeniero Gustavo y ciudadanía, de que hasta la presente fecha no se ha elaborado ni siquiera el marco jurídico o las normas reglamentarias a través de los cuales el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene justamente en cambio esta potestad y esta competencia,
procedan a llevar adelante el concurso. Y allí sí estamos rezagados y muy con un peligro grave. Sí, recién lo que se ha logrado con respecto al Consejo Nacional Electoral es una convocatoria para la conformación de la veeduría ciudadana para este proceso de renovación parcial. Pero hasta allí, luego tiene que justamente elaborarse el marco reglamentario, las comisiones que tienen que llevar adelante este proceso y evidentemente toda la norma reglamentaria que permita a las y los ciudadanos poder participar en el concurso. Recuérdese que en el caso de los miembros de la Corte Constitucional los requisitos son exigentes, requisitos académicos, etc. En el caso de la función electoral no. Simplemente que sea mayor de edad y que esté en goce de los derechos de participación política. De tal manera que cualquier ecuatoriano elector podría efectivamente presentarse como candidato. Y ese es uno de los problemas o de las situaciones a través de las cuales tenemos inconvenientes en lo que es el Consejo Nacional Electoral. No de ahora, desde hace varios periodos atrás hemos tenido estos inconvenientes con el Consejo Nacional. Siempre he insistido que también deberían exigirse requisitos más rigurosos para esta función, pero lamentablemente las normas todavía siguen vigentes y hay que acatar y cumplir con esas normas vigentes. En esta parte del proceso, ayer hubo discusiones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que valdría la pena conocer su comentario. Se determina que entre los requisitos, los postulantes para esta veeduría deben ser destinatarios de la política pública conforme a la temática específica del Consejo Nacional para la Igualdad, al que aplican y demostrar experiencia en las áreas del mismo. ¿Cuál es la importancia de este tema que fue discutido el día de ayer? Yo no le veo relevancia, ingeniero Gustavo Cardoso, porque sabemos exactamente que en el ejercicio de la democracia, la igualdad entre varones y mujeres, entre mujeres y varones y otras alternativas que efectivamente pueden darse, está conocido y está vigente. De tal manera que no necesitamos de experticias para un proceso electoral llevarlo adelante. Todos definitivamente sabemos de esta situación y estamos comprometidos para que efectivamente se lo pueda respaldar. Los requisitos personalmente para mí en el tema del Consejo Nacional Electoral es que las personas conozcan de la ciencia política, conozcan del derecho constitucional, conozcan del derecho administrativo y conozcan sobre todo efectivamente de lo que es el derecho electoral y la participación ciudadana. Esos son en gran medida los requisitos que efectivamente deberían cumplir los que quieran acceder a ese cargo, porque si no conoce la ciencia política, efectivamente puede un proceso electoral caerse por la inexperiencia o por las situaciones nada razonables y objetivas en ese tema. Si no conoce del derecho constitucional, también igual del derecho electoral y de las otras leyes. Entonces, son temas que efectivamente las personas que vayan allá deberían conocer. Otro tema que fue discutido en el CNE, porque está ya en el reglamento, es que 2 consejeros principales deben retirarse del CNE y irse a una especie de interinazgo en el que actúen 2 suplentes. Hubo miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no estaban de acuerdo con esto, no veían esa necesidad. Tampoco estoy de acuerdo, ingeniero Gustavo. Allí hay un grave problema y hay un vacío que tiene que ser justamente aclarado con precisión. Algunos sostienen de que no se trata solamente de escoger 2, sino que es el momento de escoger 3, porque ya los 2 fueron escogidos en otro periodo. Y esto le he oído justamente a un ex vocal del Consejo Nacional Electoral que hace consultoría electoral, que conoce y tiene mucha experiencia. Uno de temas. 3 va a estarse beneficiando con tiempo extra allí. Entonces, esa es una situación primero a discutirse. Lo otro, de que sean en definitiva provisionales, no. Tienen que ser permanentes y consecuentemente no puede existir funciones prorrogadas. Bien, culminemos con un brevísimo comentario suyo sobre todos los sucesos que se han dado alrededor de los legisladores en esta semana en la Asamblea. Tremendo, ingeniero Gustavo. La ciudadanía, me incluyo dentro de ella, evidentemente, porque soy parte, estamos absortos de lo que está pasando justamente en la Asamblea Nacional.
pensábamos que la situación iba a cambiar radicalmente. Yo personalmente consideraba que probablemente era el momento en que se cambie la Asamblea Nacional, pero estamos viendo de que no se trata de uno, se trata de varias personas que efectivamente hacen mal uso del marco jurídico y de las competencias a ellos encomendadas. En unos casos, ya sea buscando puestos para coterráneos, en otros casos potencialmente, porque eso tendrá que en su momento ser comprobado verazmente, cobrando incluso dádivas o valores para colocarles en puestos públicos, y en otros casos, indudablemente, a lo mejor hasta sin cumplir con las expectativas que se buscaba de ellos, con peleas, con discursos, con rivalidades que en definitiva no lleva a nada. Y comparto lo que han dicho otros profesionales y expertos en derecho, ellos deben dedicarse a legislar y no esperar que el Ejecutivo les envíe las normas. Último, el presidente de la República envió un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Y dentro de ese proyecto hay normas sumamente importantes que usted, ingeniero Gustavo, y yo personalmente hemos peleado dentro de la Universidad de Cuenca. El caso de la autonomía. Se está justamente dotando por esta ocasión de autonomía para que las propias universidades puedan elaborar sus propios programas, sus propias mallas, sus propios currículos, puedan llevar adelante maestrías, especialidades, etc. Y sin embargo, hay críticas al interno y al externo, bajo argumentos que no tienen sentido personalmente para mí. Entonces, yo creo que esta situación debe ser discutida y pasada, porque luego vendrá justamente ya una nueva ley orgánica de educación superior, y a lo mejor esos órganos que también hemos señalado, que pese a ser justamente órganos de control, han exagerado en ese control, como ha sido el CES y el CACES, ahora CACES, efectivamente tienen que ser limitados para que se vuelvan verdaderos entes coordinadores y no represores como lo fueron, o el CENESID, que personalmente para mí no tiene competencia constitucional. Bien, muchas gracias por sus importantes conceptos y por habernos acompañado, doctor Moreno. El doctor Jorge Moreno Yanes fue decano de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Cuenca, es un experto en Derecho Constitucional, fue miembro del Consejo de la Judicatura y del CNE. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.